Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas. Yo soy Manuel Gutiérrez, este es el programa número 6 de la segunda temporada. ¡Comenzamos! Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar. Y así hasta 16 veces, parafraseado un poco al genio, a don Luis Aragonés, exentrenador de fútbol, exseleccionador español, que en paz descanse, porque no hay otra forma de describir a don Ilia Topuria, que ha vuelto a hacer historia en las artes marciales mixtas, en el deporte, al finalizar a la leyenda, al norteamericano, al hawaiano Max Holloway, un peleador que hasta ahora no había sido noqueado o finalizado de esta forma en toda su carrera deportiva. Más de 30 peleas para Max Holloway profesionales, toda una vida compitiendo en UFC, se ha enfrentado a los mejores de la UFC de todos estos últimos años y ha llegado Ilia Topuria y lo ha mandado a dormir, finalizando por ground and pound en el tercer asalto. Si vais al último programa, el programa número 5, y vais al análisis de la pelea, servidor, ¿qué os comentó? Pues que era una pelea muy complicada, que Holloway era un peleador muy complicado, que se le estaba infravalorando, pero que Holloway nunca se había enfrentado a un luchador del nivel, de la talla de Ilia Topuria, ni el mejor Volkanovski, ni Gaethje, ni Poirier. Nunca ha habido un peleador en la carrera de Holloway de la talla de Ilia Topuria. ¿Cuál fue mi predicción? Ilia Topuria lo iba a finalizar. ¿Cómo lo iba a finalizar? Por ground and pound. ¿En qué asalto? Tercer o cuarto asalto. Podéis volver al programa, podéis verlo. No hice dinero, podría haberle apostado a eso, pero no hice dinero con la pelea, no es necesario, contentísimo por lo que ha conseguido Ilia Topuria. Una noche histórica para el deporte español, una gesta también histórica para el deporte español, que terminó con ese beso de Topuria al rey emérito, a Juan Carlos I, un beso en la frente. Absolutamente magistral lo que ha vuelto a conseguir Ilia, que ha vuelto a superarse a sí mismo. En un mismo año ha finalizado a dos de los mejores peleadores de las 145 libras de las artes marciales mixtas, Alexander Volkanovski y Max Holloway. Muchos siguen, cada vez son menos los que no creen en Topuria, los que no creen en su discurso prepotente, muchas entrevistas, que no es español, que es georgiano, etcétera, etcétera, etcétera. Da lo mismo, Topuria es un peleador al que todas estas críticas le entran por un oído y le salen por el otro. Está centrado 100% en su carrera, 100% en lograr lo que él quiere conseguir, entrenar también todos los días del año al 100%, y como él dice, él va a las peleas a recoger el cinturón o recoger la victoria, ya que él gana en todos los entrenamientos, ¿no? Ya llega a la pelea habiendo ganado, lo único que le falta es confirmar las buenas sensaciones y confirmar ese discurso de imbatibilidad, de dominio que tanto ha promulgado en estos últimos años y que vamos viendo que pelea tras pelea, aunque el nivel de oposición al que se enfrenta Ilia va aumentando, parece que no hay final para esta auténtica estrella del deporte español, georgiano. Me es absolutamente indiferente. Una noche histórica para el deporte español, una velada buena, una velada que no podía terminar mejor, que cualquier tipo de sensación agridulce que se te pueda quedar, porque ha habido momentos en la tarde de ayer, estoy grabando este programa el domingo 27 de octubre y voy a emitirlo también en el día de hoy, ha habido momentos, ¿no?, en la velada desagradables. Empezó muy mal, como comentaré posteriormente, pero cualquier tipo de sensación negativa se disipó, por supuesto, con esta victoria de Ilia Topuria.
en una pelea a la que yo llegaba muy nervioso. Veía salir a Holloway y me cagaba vivo, con perdón de la expresión. Pero luego veía a Topuria tranquilo, calmado, sonriendo. Y se me quitaban los nervios. Pero luego Bruce Buffer introducía más Holloway y volví a asustarme porque estamos ante posiblemente el mejor peleador al que se ha enfrentado Ilia Topuria hasta la fecha. Yo incluso lo pondría por encima de Volkanovski, a pesar de que Volkanovski venció a Max en 3 ocasiones, pero creo que en cuanto a bagaje, en cuanto a historia, en cuanto a leyenda, en cuanto a carisma, pongo a Holloway por encima de Volkanovski. Yo creo que la mayoría de los fans también lo hacemos. Aún así, estamos hablando de top 2 peleadores de las 145 libras de los últimos años, no solo en UFC, sino también es extrapolable a las artes marciales mixtas internacionales. 2 auténticos pesos pesados, ¿no? Que son pequeños, en el top de los libra por libra, a nivel técnico exquisitos, a nivel físico 2 hiperatletas, aunque Holloway es muy delgado y Volkanovski muy, muy compacto, pero 2 peleadores que están acostumbrados a librar auténticas batallas durante los 5 asaltos, los 25 minutos que dura una pelea estelar o por el título. Topuria, pues el futuro de la UFC, una de las mayores personalidades del deporte español y un peleador que, aunque tiene mucho que mejorar todavía porque es joven, no ha alcanzado su prime, pues está llamado, o ya es para mí el mejor peleador de las artes del mundo, de artes marciales mixtas, libra, por supuesto. En el caso de que Topuria pues se enfrente a Alex Pereira, por supuesto que perdería. Pero libra por libra, si todos los peleadores pesasen lo mismo, tuvieran el mismo tamaño, Ilia Topuria es el mejor, sin ningún tipo de dudas, por encima de Makhachev, por encima de Pantoja, por encima de Pereira y por encima de todo lo que pueda haber fuera de las fronteras de Norteamérica, que es donde el mercado principal donde se mueve la UFC. Es un auténtico hito que va a quedar para la historia, que recordaremos con el paso de los años, durante muchos años, que difícilmente se va a volver a repetir, porque realmente nunca se va a poder volver a noquear a Max Holloway por primera vez, porque ya lo ha hecho Ilia Topuria. Viene de noquear a Alex Volkanovski. Ahora está el debate de quién es el mejor peleador de este año 2024. Y los 2 principales candidatos pues son Alex Pereira, Poatan y Topuria. Para mí no hay duda. Además lo creo objetivamente, por mucho que me pueda tirar el corazón. Creo que la gesta que ha logrado Topuria, enfrentándose a los 2 mejores de la categoría, pues no está ni cerca a Pereira. Es verdad que Pereira pues ha ganado peleas importantes y también finalizando, pero finalizar a Holloway de esta forma, finalizar a Volkanovski de esta forma, dominar en las 2 peleas, es algo que no sé, no tiene parangón, no se puede competir con eso, y creo que debería ganar Topuria el premio a mejor peleador del año. Si no lo gana, pues no pasa nada tampoco. Para mí es el mejor peleador de la UFC, es el mejor peleador del mundo libra por libra, y lo que me asusta es que está 16-0, pero es que tiene solo 27 años, no hemos visto el suelo, él mismo lo ha comentado, intentó o derribó a Holloway en los primeros minutos para que ya estuviera pendiente en todo momento de la posibilidad de derribo, que no estuviera seguro, que bajara las manos, que descuidara la guardia y bueno, pues le ha servido o le ha funcionado a la perfección. Una pelea, Holloway versus Topuria, que empezaba muy igualada, ambos intercambiando golpes muy técnicos, Holloway haciendo daño con el jab, Topuria pues intentando acortar distancias para conectar con el crochet y la derecha. Y una pelea súper igualada, a pesar de que en el tercer asalto 2 de los jueces le daban 2-0 a Topuria, 20-18, y uno pues lo tenía empatado. Por lo tanto, todo parecía indicar que Topuria iba camino a defender el cinturón ganando por decisión. Aún así, Holloway es un luchador que va de menos a más. Por lo tanto, en el tercer, cuarto, quinto asalto creo que podría haber generado muchos problemas a Topuria. Sí que es cierto que ambos lanzaron patadas. Topuria, cuando finalizó la pelea, cojeó bastante, ostensiblemente. Por lo tanto, entiendo que le hizo mucho daño a Holloway, pero también Topuria conectó bastantes patadas a Holloway y Holloway lo sintió. Hizo varios gestos de joder cómo golpea este tipo, ¿no? Por lo tanto, pues una pelea súper igualada, más igualada de lo que apuntaban las cuotas en principio, hasta que llegó la finalización.
porque es que no hay nadie que golpee con la fuerza y con la violencia con la que golpea Topuria, pero creo que incluso en la 155 es que ni Makhachev golpea con esa fuerza aun siendo más grande. Es que es brutal el boxeo, es un boxeo muy simple, muy efectivo, aunque parezca simple o muy convencional. Es un boxeo súper pulido, súper trabajado. No es para nada sencillo golpear con esa limpieza y con esa violencia. Y la verdad que es muy meritorio lo que ha conseguido Ilia Topuria, porque Holloway es un peleador complicadísimo, muy largo, infinalizable hasta ahora, y ha callado muchísimas bocas Topuria con esta finalización. Va a ganar muchísimos seguidores otra vez en redes sociales, ya es una estrella, pero va a seguir sumando adeptos. Holloway es uno de los peleadores con más fans en la UFC. Ver a tu estrella, a tu peleador favorito, ser finalizado de esta forma, va a hacer que Topuria gane también muchísimos seguidores. Solo hay que retrotraerse a la pelea contra Volkanovski para ver cómo, a medida que iba avanzando el combate, pues duró poco realmente, pero había incluso aficionados que cantaban Ilia, Ilia, Ilia en la grada, y aquí también ocurrió eso, hubo cánticos de Holloway y también de Ilia, por lo tanto, pues estamos hablando de que ya es una realidad en cuanto a repercusión, en cuanto a fans, en cuanto a aficionados que van con Topuria, y a medida que vaya avanzando su carrera va a seguir siendo así, porque mantener un discurso de ganador, ya no de prepotencia, sino de confianza, mientras te acompañan los resultados, pues eso hace que crezcas de forma exponencial, porque los aficionados reconocen a una estrella cuando la ven, y sobre todo cuando todo lo que él dice en declaraciones que parecen a priori prepotentes, ególatras, pues cuando llega la pelea, se suben al octógono y Topuria hace lo que dice que iba a hacer ante peleadores de primer nivel. No estamos hablando de peleas amateur ni peleas contra un top 20, un top 30, que ya hay que tener nivel para ser top 30 de la UFC. No estamos hablando que lo hace frente a peleadores del top 10, top 15 y ahora mismo top 1, top 2, como Volkanovski y Max Holloway. Por lo tanto, pues estamos hablando de una superestrella, un peleador que se conoce a la perfección, súper inteligente, y un peleador que solo acaba de comenzar su carrera, que viene a marcar un hito en la UFC, a dejar un legado histórico, y que bueno, esperemos que le acompañe la suerte, que no sufra muchas lesiones, que va a tener momentos duros, porque los va a tener, porque las carreras de los peleadores van de más a menos, y cuando alcanza cierta edad, pues solo caes en picado. Hay que saber también gestionar la salida, y si no, que se lo digan a Tony Ferguson. Aún así tiene solo 27 años, como he comentado. Topuria está muy lejos el retiro, le quedan muchas peleas todavía. Es cierto que si sube de división, pues en las 155 libras se va a encontrar a peleadores muy grandes y muy peligrosos. Sino que se lo digan a Topuria, pues en esa pelea frente a Herbert, que estuvo a punto de ser finalizado. Pero Topuria sabe sufrir, tiene capacidad para plantar cara a los mejores de la 155. Incluso él ha planteado ya enfrentarse a Belal Muhammad por las 170, por el cinturón de las 170. Ahí es verdad que habría una diferencia de tamaño muy grande. No dudo, por supuesto, con el corazón que tiene Ilia, de que pueda plantar guerra a Muhammad, sobre todo en el suelo. Pero, y bueno, es mejor, es más potente Ilia que Muhammad, tiene más capacidad de finalización. Pero claro, es muy difícil, ¿no? Cuando subes de categoría, pues te cansas más al derribar, te cansas más al defender derribos, te cansas más al mantener al rival en el suelo. Y es muy complicado, muy complicado. El propio Dana White ha dicho que tiene mucho trabajo todavía por delante Topuria en las 145 libras. Yo estoy de acuerdo. Y ahora pues lo que queda es ver cuándo va a venir por fin UFC a España. Yo creo que ya se lo merece. Creo que Ilia se ha ganado, ya se lo ganó, ¿no? Frente a Volkanovski. Pero creo que ahora más que nunca la oportunidad de venir a España, incluso, ¿por qué no? Que se apueste por el Bernabéu, como ha hecho Octagon recientemente. El Bernabéu lo llenarían si viene Topuria, sea cual sea la cartelera. Creo que se ha ganado eso. Se ha ganado que si no es el Bernabéu, cualquier otro recinto, el Wizzing, la Caja Mágica, cualquier pabellón, pero que vengan a España, incluso Barcelona, aunque Topuria apuesta por Madrid. Sería mucho más cómodo por conexiones, infraestructuras, que viniera la UFC a Madrid. Yo prefiero obviamente que venga a Madrid. Estoy pues a 2 horas y poco con un AVE, ¿no? De llegar desde Sevilla. Intentaré, por supuesto, estar allí en Madrid viendo el primer evento de UFC en España. Os traeré, por supuesto, también mi experiencia cuando llegue. Espero
coger entrada, que no me pase como en París, que a punto estuve de quedarme sin entrada. Y bueno, yo creo que se ha ganado ya que venga la UFC a España. Es cierto que parece que el calendario de estos recintos, del Wizzing, de la Caja Mágica, de los pabellones de Madrid, pues está muy sobrecargado, que es difícil encontrar un hueco. La UFC necesita que se ponga o que se establezca el evento un sábado. También es cierto que al ser evento numerado, creo que a partir de ahora todos los eventos van a intentar coincidir con la hora prime time de Estados Unidos. Por lo tanto, pues tendría que ser aquí de madrugada como ocurrió con el UFC de Manchester, ¿no? De Londres hace poco, que empezó tardísimo, empezó prácticamente a medianoche. Y eso pues la verdad que es un hándicap, ¿no? Es un hándicap y es un marrón para los que queremos ir a ver este evento, ¿no? Salir del pabellón a las 7 o a las 6 y pico de la mañana es jodido. Pero bueno, es lo que impone la UFC. Yo creo que Ilia ya se ha ganado el derecho a imponer también pues que su próxima pelea sea en España. Como he comentado, el calendario es complicado. Le comentó Álvaro Colmenero, periodista de ABC de Artes Marciales Mixtas, en la rueda de prensa posterior a la pelea, si él veía o vislumbraba algún tipo de fecha para el futuro. Topuria pues comentaba que en verano, por favor, que no, que está descansando y que después de verano no, porque viene de un descanso, por lo tanto, qué mejor que antes del verano. Se hace todavía lejano porque antes del verano puede ser mayo, puede ser junio. Eso creo que queda muchísimo. Topuria no ha sufrido prácticamente daño alguno. No sé si lo vamos a ver antes, pues contra Volkanovski, contra Diego López. Esas son las dos principales alternativas, ¿no? O las dos principales opciones de pelea, de defensa. Yo llevo diciendo mucho tiempo que creía que iban a venir en primavera. Ahora parece que va a ser primavera, pero casi saliendo la estación, más cerca de verano que de primavera. Vamos a ver, estamos atentos. Se está retrasando mucho más de lo previsto. Creo que esto acelera la llegada. Es verdad que aterrizar en España con un evento numerado, que es lo que significaría la defensa del cinturón de Topuria, es algo que la UFC no suele hacer, que siempre suele acercarse a mercados externos, pues con un evento Fight Night, con un evento pequeñito, y luego pues ya si es preciso hacer un evento numerado. Pero en España hay muchísimo mercado. A poco que estudien las sedes y un poco la repercusión que causa Topuria, solo ver las veladas de Ibai, ver cómo responde la afición francesa a los eventos en Francia, y las ganas que tiene España de acoger un evento UFC, de ver a Topuria, de ver a sus peleadores, a Dani Várez, a Joel Álvarez, pues a Echer Sosa, que también seguro que estará en esa velada. Pues yo creo que llenarían el pabellón y el ambiente sería increíble, y sería la primera de muchísimas visitas que haría la UFC a España, que creo que prácticamente haría una visita por año, porque el mercado español de las artes marciales mixtas está creciendo a una velocidad rapidísima, y uno de los culpables de eso es Ilia Topuria. Como he comentado antes, ¿cuáles son ahora las posibilidades de próxima pelea para Ilia? Para mí, pues Volkanovski o Diego López. Creo que no hay más opciones. Diego López se lo ha ganado. Es un peleador que le encanta a la UFC. A mí también, por supuesto. Volkanovski yo creo que se ha ganado la revancha por todo lo que ha conseguido. Creo que no tiene... Estos son artes marciales mixtas, pero creo que Volkanovski en una revancha tiene muy pocas posibilidades de recuperar el cinturón. De verdad lo creo. Y a medida que vayan pasando los meses, menos oportunidades todavía. Es una leyenda Volkanovski, me encanta. Pero Topuria está en un estado de forma, en un nivel físico, un nivel técnico increíble, y tiene que haber un auténtico golpe de fortuna para que Volkanovski en una revancha con Topuria pueda imponerse. Diego López, pues Diego López creo que más de lo mismo. Diego López es un peleador más joven, con mucha fuerza, pero creo que Topuria le pasaría por encima, pero tanto en el boxeo como en el grappling, como en el wrestling, y en una pelea larga, incluso siendo el cardio de Topuria todavía una incógnita. Sí que es cierto que ha aguantado con Josh Emmett, pero Josh Emmett no le dio mucha presión. Creo que también tiene mejor cardio Topuria que Diego López, pero sería una muy buena pelea. Y en España yo creo que también sería una muy buena pelea. Ambos hispanoparlantes. Diego López es brasileño, pero creo que tiene nacionalidad mexicana. Sí, es verdad que habla bien español, la verdad. Y creo que sería una pelea muy buena. Obviamente, por pelea, por repercusión, por mercado, el nombre Volkanovski
genera más en España, pero en España ya, aunque Topuria se enfrente a un top 15 o a un top 20, un top 30, ya tienes el no hay billetes asegurado, porque mueve muchísimo y es increíble lo que ha hecho Topuria, lo que está haciendo y lo que hará, ya no solo por las artes marciales mixtas, sino sobre todo por las artes marciales mixtas nacionales y por el deporte español. Yo apostaría por... es complicado, es complicado. Yo apostaría por ellos dos. No sabría decir si Volkanovski o Diego López. Ambos lo merecen. Diego López es verdad que en la pelea contra Danigue dejó mucho que desear, pero bueno, ya comenté aquí que era un poco una pelea cascarón de huevo, una pelea que no se podía tener muy en cuenta por todo lo que ocurrió. Pero bueno, yo me gustaría ver a Volkanovski de nuevo peleando con Topuria, aunque creo que no tiene muchas posibilidades. Diego López tampoco creo que tenga muchas posibilidades, al menos no más que más Holloway, pero son dos peleas que pueden hacerse y que creo que los matchmakers de la UFC también barajan estos dos nombres como principales, porque el resto, Brian Ortega más Holloway revancha inmediata, no lo creo, el propio Holloway lo ha descartado, creo que están todavía lejos. Pues por lo tanto, vamos a estar atentos a ver qué puede ocurrir, muy atentos sobre todo porque en los próximos meses debería haber novedades sobre el UFC España, UFC Madrid, UFC Barcelona, veremos a ver. Pero creo que ya es el momento de que llegue, es que no se puede esperar más, es que si no se hace en el primer semestre de 2024, ya nos plantamos con una pelea de por medio de Topuria, no lo sé. No lo sé, yo creo que es verdad, objetivamente, que la defensa del título o del cinturón de Topuria aleja ese evento, al menos en cuanto a tiempo, de hacerse en España, porque como he comentado, a la UFC traer por primera vez a un país un evento y que sea numerado, creo que le da miedo. Si hubiera perdido el cinturón y hubiera una pelea entre Volkanovski, entre Diego López, entre Topuria y Diego López, pero ya como semifinal o como una pelea una pelea eliminatoria por el título, creo que ahí sí, pues casi al 100% nos plantamos en el primer semestre en un Fight Night en Madrid o en Barcelona sin ningún problema. Pero ahora, hacer un evento en Madrid, en Barcelona por primera vez y que sea numerado, creo que eso a la UFC le da un poquito de vértigo. Pero yo creo que no habría problema, que a poco que estudien el mercado van a darse cuenta de que no habría problemas y sobre todo que Topuria, que es pasado, presente y futuro en la UFC, se ha ganado el derecho a imponer también un poco su discurso y su en este caso, pues su voluntad de cara al futuro. Dejando a un lado esta histórica pelea de la UFC, de las artes marciales mixtas de este año, pues vamos a repasar, por supuesto, lo que nos ha deparado este evento UFC 308, este evento que se realizaba en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, en Abu Dhabi, un evento que comenzaba a una hora magnífica para los europeos, para los fans también de la zona de Oriente Próximo, a las 4 de la tarde hora española, se demoró hasta las 11 más o menos de la noche, por lo tanto un sábado viendo artes marciales mixtas por la tarde, plan inmejorable. ¿Qué se puede repasar? Pues como viene siendo habitual, vamos a empezar desde la primera pelea de la noche hasta, la penúltima, porque ya hemos analizado la pelea entre Topuria y más Holloway. La pelea que habría la velada, Rinat Fakhretdinov frente a Carlos Leal. Carlos Leal, que debutaba en UFC tras su paso por PFL. Sigo sin explicarme por qué PFL ha cortado a Carlos Leal cuando era un peleador de lo mejorcito de la división, que lo venía haciendo bastante bien. Y aquí en UFC, pues ganó su pelea frente a Fakhretdinov. ¿Cuál fue el problema? Que los jueces volvieron a hacer un robo histórico y pues le robaron la victoria a Carlos Leal para dársela al peleador local, al peleador musulmán, Fakhretdinov, a pesar de que Carlos Leal ganó la pelea para mí, los 3 asaltos, como mínimo 2 asaltos a 1, y fue absolutamente escandaloso el robo que le hicieron al bueno de Carlos Leal, al brasileño, que dominó la pelea, que defendió derribos, que fue mejor boxeador, muchísimo mejor boxeador que Rinat, y que debutó de forma excelente en la UFC. Para mí uno de los mayores robos de lo que va de año. Tendría que echar la vista atrás para ver posibles rivales, no en cuanto a robos o a malas decisiones. Escandaloso abrir la tarde de esta forma, porque ya empieza con esa espinita clavada de vaya tela la que nos espera con los jueces locales en las peleas de luchadores musulmanes, ¿no? Vamos a ver si no hay más
pues más robos, más decisiones polémicas, porque debutar en la UFC en una velada llena de musulmanes frente a un público que va en contra tuya, hacer una magnífica actuación y que luego los jueces te roben la victoria, eso pues te desmoraliza muchísimo y puede pues marcar, como he comentado tantas veces, tu carrera de cara al futuro, porque ya empiezas con un hándicap en la compañía y quieras o no te cambia la forma de actuar, de entrenar, de pensar, va a estar muchos días dándole vuelta Carlos Leal a la cabeza y eso al final pues acaba afectándote en lo personal y por supuesto lo personal acaba afectándote en lo deportivo. Luego pues segunda victoria consecutiva de peleadores musulmanes, en este caso Ismail Nurdiev, que redebutó en la UFC tras ser cortado, se impuso a Bruno Silva de forma muy clara. Bruno Silva pues muy lento, parece que está ya en la recta de salida, parece que Alex Pereira le robó el alma, por así decirlo, en su pelea porque no levanta cabeza desde aquel momento y aquí Nurdiev, sin ser nada del otro mundo, siendo mucho más pequeño que Silva, se impuso sobre todo haciendo gala de la ventaja de velocidad en el striking. Muy malas sensaciones me dio Bruno Silva. Nurdiev pues no creo que tenga un gran futuro en la compañía, va a acumular muchas derrotas en mi opinión, pero Silva pues no creo ni que acumule muchas derrotas porque creo que va a ser cortado muy pronto, ya que está pues a nada de sufrir un caos doloroso y que ponga fin a su carrera. Muy lento, muy mal, unas sensaciones muy malas las que me transmitió Bruno Silva, pero ya no solo en esta pelea, sino también en las últimas. Creo que desde que se enfrentó a Alex Pereira, algo ahí se ha dañado y me da pena porque era o sigue siendo realmente un peleador con mucho poder, pero muy lento y le va a costar mucho pues ganar peleas en UFC si no cambia nada, ¿no? Que es complicado a casi los 35 años de edad que tiene. Luego Farid Basharat, que es el mejor de los Basharat, pues se impuso a Víctor Hugo por decisión unánime, no pudo lograr la finalización, pelea muy extraña, pactada para las 135 libras, pero luego Víctor Hugo se pasó por casi 10 libras, Basharat también, no sé qué es lo que ocurrió aquí, no sé cómo la comisión mantuvo la pelea en pie. Basharat muy valiente al tomar la pelea, porque Víctor Hugo le sacaba mucho peso, pero muy dominante Basharat, confirmó por qué era uno de los mayores favoritos de esta cartelera y dominó de principio a fin a Víctor Hugo, un Víctor Hugo que no es un mal peleador, que tiene buena técnica, pero aquí Basharat está varios peldaños por encima y bueno, pues se pone ya Basharat con 13-0, todas sus peleas han sido dominantes. Aquí no ha podido, como he comentado, lograr la finalización, pero es un peleador muy muy bueno. Su hermano también, los dos hermanos son muy buenos. Creo que este es el mejor de los dos. Y nada, victoria también de mérito para Basharat, sobre todo ante un rival que falló el peso por muchísimo, que te sacaba mucho peso, o que le sacaba mucho peso. Por lo tanto, aplausos para Basharat, que es un peleador muy a tener en cuenta, tanto ahora como en el futuro. Luego, la primera participación, y realmente oficialmente es la única participación española de la noche, Chris Barnett, Chris el Maño Barnett, peleador, como comenté en el último programa, nacido en Aragón, en la base aérea de Zaragoza, pues se enfrentaba aquí a Kennedy Nzechukwu. Chris Barnett debía haberse enfrentado a Junior Tafa en una de las últimas carteleras, no sé si la última. Se canceló la pelea y ahora pues la UFC le puso a Kennedy Nzechukwu, que es un peleador del peso semipesado, que aquí pues no cortó peso para esta pelea. Mejor que Chris Barnett, mucho mejor. Un peleador más joven también, con mejor suelo, con mejor boxeo, con mejor wrestling también. No se pudo ver mucho porque la pelea acabó de forma temprana por lesión de Barnett. Parece que ha tenido una lesión muscular, pero un mal apoyo en la pierna pues a los pocos minutos de pelea le obligó a tener que abandonar porque no podía defender ningún golpe de Nzechukwu. Victoria para Kennedy, que en este caso pues se mantiene en la UFC, tenía que ganar esta pelea sí o sí. En el caso de perderla iba a ser cortado casi al 100%, porque Barnett es de los peores peleadores de la UFC, aunque ha conseguido victorias, pero muy cortito, a pesar de que compartamos país, bandera, aunque no tiene arraigo, como ya comenté en el último programa, con la cultura española. Pues es un peleador simpático, me da pena que haya perdido. Iba con Barnett, por supuesto, en esta pelea, y la mayoría de los aficionados íbamos con Barnett por lo simpático que es, pero en cuanto a nivel de artes marciales mixtas,
muy, muy, muy pobre, Chris El Maño. Luego, pues llegaba la pelea entre Abus Magomedov y Bruno Ferreira. Muy, muy buena mejora de Magomedov en esta pelea. Buen físico, buen boxeo, buen wrestling. Dominando, pelea igualada, pero sí que es cierto que imponiéndose poco a poco, hasta que en el tercer asalto pues llegaba esa sumisión frente a Bruno Ferreira, un Abus que estaba necesitadísimo de enlazar dos peleas consecutivas ganando, y un Bruno Ferreira que no termina de asentarse en la división, un peleador muy potente Ferreira, pero parece que sufre contra luchadores técnicos, contra luchadores que le intentan derribar. Y bueno, en el caso de que la pelea se desarrolle arriba, siempre puede cazarte y conseguir el KO. Pero si la pelea se alarga, si la pelea va al suelo, Ferreira sufre muchísimo. Luego llegó una de las mejores peleas de la noche, la que enfrentó a Mateusz Rebecki y Miktybek Orolbai. Un emparejamiento increíble entre dos luchadores cuyo fuerte es el suelo. Y aquí pues se impuso el polaco, dando una de las mayores sorpresas de la noche, ya que Orolbai pues partía como favorito. Orolbai, un luchador con cardio pues para aguantar durante días peleando. Rebecki venía de perder frente a Diego Ferreira en una pelea en la que se quedó exhausto a los pocos minutos, y aquí pues impuso su juego en el suelo, impuso también su potencia en el striking. Rebecki es un peleador muy fuerte, le hizo un hematoma pues enorme a Orolbai en los primeros minutos. Luego también es verdad que Rebecki tuvo un corte importante en la cara. Fue decisión dividida, victoria por decisión dividida. Para mí ganó Rebecki de forma merecida. Ambos se han llevado un bono de la noche, pero una de las mejores peleas. En este caso, pues me alegro por Rebecki, porque es un peleador con mucho corazón también, que ha pegado ese tropezón, ¿no?, frente a Diego Ferreira, que es uno de los mejores jiu-jiteros de la UFC, y aquí pues ha dado un golpe encima de la mesa, imponiéndose a uno de los mayores, no prospectos, pero sí uno de los peleadores más complicados de la división. Por lo tanto, pues un aplauso a Rebecki por haberse sobrepuesto de esta forma a su tropiezo frente a Diego Ferreira. Luego, pues tuvimos también otras de las paradas tempranas de la noche, ¿no? Una de esas peleas que te quedas ahí, bueno, con sabor, iba a decir sabor agridulce, pero sabor agrio realmente, porque no había nada que destacar aquí. Una pelea que se acaba a los 2 minutos de empezar. Rafael dos Anjos, otra de las leyendas de la UFC que participaba en este evento, tenía que abandonar por una lesión de rodilla frente a Geoff Neal, pues a los 2 minutos de pelea. Una pelea que prometía bastante, sobre todo si dos Anjos lograba derribar a Geoff Neal. Geoff Neal arriba es muchísimo mejor boxeador que Rafael dos Anjos, y en el suelo pues Rafael dos Anjos con ese jiu-jitsu, esa fuerza, pues podría haber dominado a Neal, pero no fue así, ya que, como he comentado, al minuto 40 de pelea, dos Anjos apoyaba más la rodilla, iba al suelo y pedía que se parara la pelea porque había notado algo roto. No he confirmado qué tipo de lesión tiene, pero a sus más de 40 años de edad parece ya que poco le queda por hacer al bueno de Rafa en las artes marciales mixtas. Otro de esos peleadores que se ha ganado por méritos propios estar en el Salón de la Fama y que se ha aplaudido allá por donde vaya. Profesional incansable, auténtica leyenda, Rafael dos Anjos. Una pena verle acabar así la carrera. Veremos a ver si lo volvemos a ver en un octógono de la UFC. Él se ha ganado decidir qué hacer con su carrera, y esperemos que no ocurra otro caso como el de Tony Ferguson. Estoy casi convencido de que no será así, porque Rafael dos Anjos es un peleador muy, 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 muy inteligente. Y luego pues llegó la última pelea de las preliminares. Si volvéis a mi programa anterior podéis ver lo que dije. La UFC no es tonta. La UFC sabe que cuando hay un evento numerado y hay que vender pay-per-views, hay que poner una última pelea preliminar que sea espectacular, que sea de intercambio puro, que haya finalización o que haya muchas posibilidades de finalización, para que a la gente esa adrenalina le invite a comprar, a pagar el pay-per-view. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dije? Iba a acabar antes de la decisión al 90 y pico %, y aquí, pues en menos de un minuto, Ivo Aslan, tras darle un auténtico palizón a Rafael Cerqueira, se imponía por finalización por KO al brasileño invicto Rafa Cerqueira.
pero Ivo Aslan es un auténtico terremoto, es brutal en los primeros minutos de pelea y le propinó una paliza increíble en no sé cuántos golpes conectó en un minuto, pero fue una absoluta masacre que obligó al árbitro a parar la pelea y darle la finalización por KO a Ivo Aslan, que parece que no se ha llevado oficialmente ningún bono por finalización, pero seguro que Dana White o la UFC le va a dar algún tipo de premio, aunque no sea oficial, como ha reconocido el propio Ilia Topuria, que a pesar de no ganar bonos de la noche, la UFC te premia cuando finalizas de esta forma y sobre todo finalizas en una pelea final de las preliminares y ante un invicto como Rafael Cerqueira. La primera pelea de la cartelera principal, pues Shara Magomedov, Shara Bullet, que se enfrentaba a Armen Petrosyan, un Shara Bullet que lució bastante bien, se movió mucho, en este caso pues pivotando y botando también sobre sus pies, mucha movilidad, muy fino también Magomedov. Petrosyan no lo vi especialmente bien, creo que estuvo incómodo en todo momento. Fue una pelea muy igualada, de ahí que yo diga que Magomedov no tiene un gran futuro en la UFC, que creo que está alcanzando su techo. Creo que de haber ido pues a la decisión no hubiera habido sorpresa, porque es verdad que los jueces se hubieran decantado por Magomedov casi al 100%, pero no hubiera descartado una decisión dividida, era una pelea muy 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 igualada, pero lo importante aquí es que Shara Bullet consigue junto con Topuria la finalización más espectacular. Bueno, puede decirse que la finalización menos ortodoxa de la noche y una de las más espectaculares. Le ha servido para llevarse un bono de creo que 50.000 o $100.000, no estoy seguro de cuánto ha sido, pero es un doble spinning backflip, que es un codazo giratorio, pues en este caso da con un codo giratorio a Armen Petrosyan y luego con el otro brazo haciendo otro giro, es decir, cambiando el sentido del giro, pues se consigue volver a impactar a Petrosyan y conseguir uno de los KO más espectaculares del año, ganándose con total merecimiento este bono y bueno, pues agrandando un poquito más su, entre comillas, leyenda dentro de la UFC. Sigue invicto, ya son 15 victorias profesionales, un rosco de derrotas, 0 derrotas, y yo creo que su tope va a llegar pronto. Creo que ya se está viendo que está sufriendo en las peleas. Contra Bruno Silva también se le vio regular, y eso que Bruno Silva está bastante mal, pero aquí pues se ha conseguido una victoria por finalización y ahora pues va a seguir creciendo en el ranking. Vamos a ver hasta dónde llega el bueno de Shara Magomedov, que otra cosa no, pero peculiar es bastante. Luego pues llegó la pelea entre otro invicto, Lerone Murphy, y Dan Ige, una pelea que para mí pues se ganó Dan Ige, aunque los jueces se lo dieron de forma unánime a Lerone Murphy, pero una pelea súper igualada que pudo ganar cualquiera. Como ya comenté en el último programa, era una pelea 50-50 en la que yo me decantaba pues ligeramente por Dan Ige. El problema, Dan Ige quizás gastó demasiada energía en el primer asalto tratando de finalizar a Murphy y eso le acabó costando la pelea en los últimos 10 minutos, segundo y tercer asalto. Pelea igualadísima, pelea de muchísimas alternativas. Como he comentado, el que más cerca estuvo de finalizarla fue Dan Ige. Y bueno, pues Lerone Murphy también continúa su ascenso en la división que domina Topuria. Un Lerone Murphy que, como siga así, consiguiendo victorias, aunque sea por decisión, va a ganarse el derecho a disputar el cinturón. Por supuesto, no tiene nada que hacer Lerone Murphy ante Topuria, porque Dan Ige no te finaliza, pero Topuria, en cuanto te conecta como te conectó Ige, vas a dormir y te quedas en la cama pues hasta la 13ª temporada del Secreto de Puente Viejo. Pero se está ganando el derecho al menos a estar ya ahí en la terna de posibles futuros contendientes al título. Otro que puede o que se ha ganado ya pelear por el título de nuevo, Magomed Ankalaev, que se impuso también por decisión unánime a Aleksandar Rakic. Un Aleksandar Rakic que creo que conectó muy pocos puños, la mayoría fueron patadas, y Ankalaev pues resistió bastante bien. Una pelea también bastante igualada, 29-28, un asalto para Rakic, 2 para Ankalaev. Eché en falta que Rakic en algún momento apretara el gatillo y fuera por la pelea. En el tercer asalto se mostró muy tímido. Creo que lo de que su esquina le dijera que iba 2-0 arriba, 2 asaltos arriba, no le ayudó nada. Pero una pelea que ganó
Ankalaev con relativa solvencia, aunque fue igualada, y que ya pues merece enfrentarse a Pereira. La UFC, yo entiendo que no le guste a Ankalaev, pero creo que se le ha ganado por méritos propios esa pelea por el cinturón de Pereira. Muchas mejoras en Ankalaev, cada vez que pelea le veo mejoras en el striking. No utilizó prácticamente la lucha en toda la pelea y creo que que se está infravalorando un poco el striking de Ankalaev, que no es un kickboxer, pero tiene buenas características, obviamente. Contra Pereira, si te conectas, vas a dormir, eso está claro. Pero el principal interés de un futuro emparejamiento Ankalaev-Alex Pereira es que Ankalaev pueda intercalar derribos, cansar a Pereira, tomar la espalda y ahí pues causarle problemas al campeón. La UFC obviamente no quiere a un campeón como Ankalaev teniendo a Pereira, pero estando Magomed tan arriba, no sé si lo va a poder pues retrasar mucho más, sobre todo si sigue consiguiendo victorias. Y luego pues llegaba la penúltima pelea de la noche, el regreso de Khamzat Chimaev, que se enfrentaba a otra leyenda, Robert Whittaker. Una pelea que duró también muy poco, en la que Chimaev pues arrolló desde el principio. Me recordó muchísimo al Chimaev de las primeras peleas, de la pelea entre Gerald, Gerald es verdad que lo noqueó pronto, pero esa pelea contra Li Jingliang, esa pelea en la que derribaba desde el principio, te controlaba en el suelo, no te levantabas y te finalizaba en el suelo por ground and pound o por sumisión. Y aquí pues hizo que Robert Whittaker pareciera un amateur, a pesar de que se defendió muy bien el oceánico. Pues aquí Chimaev finalizó en el primer asalto por un tapeo rapidísimo de Robert Whittaker, que tenía justificación. Yo cuando lo vi en directo digo, aquí algo ha pasado porque ha tapeado muy rápido, no tenía la barbilla, no tenía tampoco la sumisión cerrada, o en este caso la posición cerrada, el mataleón Chimaev, pero es que luego se confirmó que lo que hubo fue una rotura de mandíbula. Le rompió Chimaev la parte frontal de los dientes, no sé cómo se dice, no soy dentista, pero de los la parte delantera de la parte la parte contratante de la primera parte. Le rompió la mandíbula, la parte inferior, y le ha desencajado varios dientes, metiéndoselos hacia adentro. Por lo tanto, se entiende completamente pues este tapeo tan rápido. Creo que la pelea, en el caso de haberse alargado, se le hubiera complicado mucho a Khamzat, pero es verdad que ese dominio, esa forma de arrollar desde el principio me recordó muchísimo al Chimaev de los comienzos. He de decir que me dio muy malas sensaciones Khamzat, en el pesaje, en las declaraciones, lo vi como perdido, pero luego ves esta actuación y se disipan todo tipo de dudas. Una lástima, porque creo que aquí había pues una base para una pelea muy interesante, para una posible pelea larga en la que Robert pues le habría causado problemas a Khamzat, pero si te llevan al suelo, te dominan de esta forma y te parten la mandíbula, pues no puedes hacer absolutamente nada salvo rendirte a Khamzat y esperar que se haya recuperado del todo, o que siga mejorando el cardio, porque en peleas a 5 asaltos lo tiene muy, muy, muy jodido. Es verdad que tiene como campeón en su división en la 165, hay que recordar que Khamzat puede bajar a la 170, pero tiene de campeón a Dricus du Plessis, que no es especialista o que no es un especialista en el cardio tampoco, en alargar las peleas. Pero bueno, golpe encima también de la mesa de Khamzat, finalizando así a una leyenda como Whittaker. Y bueno, pues a ver qué le depara el futuro a Khamzat. Ojalá verle pelear de nuevo en una cartelera en Norteamérica, lejos de Oriente Próximo. Hay mucho oscurantismo, puede decirse así, o mucha oscuridad, ¿no? Mucha niebla en el entorno de Khamzat. Está entrenando ahora con Kadyrov, con el dictador checheno, y no sé si eso le viene bien, creo que es padre, pero bueno, lo que sí que parece es que está a un nivel altísimo por la forma en la que ha dominado a Whittaker en estos primeros 5 minutos. ¿Qué hubiera pasado si la pelea se alarga? Nunca se sabe, nunca se sabrá. En la próxima pelea de Chimaev, si se alarga, pues pues veremos. También es cierto que si finaliza a todos sus rivales en el segundo asalto, nunca vamos a saber qué tal el cardio de Chimaev. Es verdad que sufrió contra Usman, sufrió muchísimo contra Gilbert Burns, pero puede mejorar en este aspecto. Y si finaliza, como he comentado, en los primeros asaltos, no es necesario que mejore el cardio. ¿Ha analizado ya este evento de UFC 308? Pues vamos a ver un poquito qué es lo que nos espera en esta próxima semana, ¿no? Esta semana ahora sí
final de octubre. Una semana en la que regresa Cage Warriors, que se va a desplazar a Roma, a nuestro país hermano, Italia, con una cartelera repleta, como no podía ser de otra manera, de luchadores italianos. Aquí va a haber participación española. Manuel del Valle vuelve a pelear en Cage Warriors. Hay que recordar la gran actuación que hizo Manuel del Valle en su última pelea en Cage Warriors frente a Mariusz Mikolajewski, un peleador polaco que hasta ese momento pues solo llevaba una pelea, pero era una victoria. Y aquí pues vamos a ver qué tal. Se va a enfrentar a un italiano que tiene un récord de 5-3. Bueno, pues no lo conozco, la verdad, pero estoy seguro que Manuel del Valle va a plantar cara y va a intentar la finalización desde el primer minuto. Lo importante es que hay un evento de UFC, otro evento Fight Night. En este caso, pues se va fuera de la frontera de Estados Unidos, deja el Apex de Las Vegas y se va a Edmonton, en Canadá. Evento que protagonizarán Brandon Moreno y Amir Albasi. Prácticamente una pelea eliminatoria también por el título. Y un evento pues que yo he estado mirando por encima, parece, comparando sobre todo con UFC 308, un poquito descafeinado, pero es muy, muy interesante. Son muchas peleas, son 14, vamos a repasarlas todas desde el principio. No he podido hacer análisis previo, va a ser un poquito percepciones sobre el conocimiento que tengo de ambos peleadores, dando un poquito mis impresiones. Estoy grabando el programa el domingo, como he comentado antes, 27, y no he podido estudiar la cartelera a fondo. La primera pelea de la noche, Youssef Zalal frente a Jack Shore, el galés. Pelea súper buena. Dos promesas. Jack Shore en su momento era una auténtica promesa y Youssef Zalal ha vuelto de la mejor forma posible tras ser cortado por la UFC. Un auténtico peleón, un duelo de estilos. Por lo tanto, pues para abrir boca, pocas peleas mejores que esta en la velada. Luego, la primera pelea femenina de la noche, protagonista ya canadiense, Jemelyn Horde, que se va a enfrentar a Ivana Petrovic. Dos peleadoras con poca experiencia en UFC. Vamos a ver qué nos regalan. Luego, pues tenemos a Chad Angeliger, otro canadiense, que se va a enfrentar a Cody Gibson, un veteranísimo de la compañía. Dos peleadores que van a poner todo, absolutamente todo. Son dos peleadores con un gran corazón. Creo que aquí va a haber una ventaja de tamaño importante para Cody Gibson. La mandíbula no es la mejor de las cualidades de estos dos luchadores, por lo tanto podemos ver aquí un intercambio de knockdowns curiosos si es que la pelea no va al suelo. Garrett Armfield, que era un luchador es un luchador que a mí me gusta bastante, se va a enfrentar a Sergey Sidey, canadiense. Pelea también pues interesante. A mí Garrett Armfield me gusta mucho, me parece un peleador con muy buenas cualidades. Es cierto que viene de perder frente a Brady Hiestand en una pelea en la que partía como favorito. Anteriormente había ganado a Brad Katona y a Toshiomi Kazama, por lo tanto pues tiene buen nivel confirmado. Y su rival, pues Sergey Sidey, un luchador que consiguió su contrato en UFC ganando en el Contender Series a Ramón Taveras con un KO increíble en el primer asalto. Luego perdió en la revancha contra Ramón Taveras por decisión dividida, por lo tanto pues tiene un récord de una derrota en UFC y puede ser una muy buena pelea entre dos luchadores con poder para finalizar. Después pues vemos el regreso de Alexander Romanov, ese peleador que fingió frente a Juan Espino. Estaba siendo superado por Juan y se retiró por un golpe en las partes nobles realmente que no le causó ningún tipo de daño. Aquí se va a enfrentar a Rodrigo Nascimento, un Rodrigo Nascimento que me decepcionó muchísimo frente a Derrick Lewis y bueno, vamos a ver si se repone un poco Rodrigo Nascimento de esta derrota frente a Derrick Lewis, de estas malas sensaciones que nos dejó. Y Alexander Romanov, que perdió en su última pelea en verano contra Yailton Almeida por mataleón en el primer asalto. Y bueno, pues que creo que aquí sí tiene opciones de ganar a Nascimento, pero vamos a ver qué versión de Romanov vemos, en qué estado de forma se encuentra, porque es un peleador con unas subidas y bajadas de peso muy importantes. Por lo tanto, pues a ver qué Alexander Romanov nos encontramos, un Romanov que prometía también mucho en su comienzo. Luego, Charles Jourdain, que regresa, en este caso, a su país y se va a enfrentar a Víctor Henry, otra de las mejores peleas de las preliminares.
Dos peleadores con muy buena técnica. Víctor Henry, muy buen boxeador. Charles Jourdain, capaz de boxear, de noquear con patadas en el aire, patadas giratorias, buen repertorio de derribos, también buena técnica en el suelo, muy completo Jourdain. Pero Víctor Henry, un luchador muy complicado, con muchísima experiencia en las artes marciales mixtas y que se ha enfrentado a luchadores de muy buen nivel, tanto en UFC como lejos de la UFC. Luego, Yasmin Jasudavicius, que también va a pelear, creo que es la primera vez que pelea frente a su público y se va a enfrentar a Ariane Lipski. Jasudavicius, mejor en el suelo. Ariane Lipski, pues mejor si la pelea se mantiene arriba. A ver dónde se desarrolla. Creo que la motivación le va a dar a Jasudavicius esa fuerza para derribar a Lipski, imponerse en el suelo, pero Ariane es una peleadora también que como le des espacio, como le des distancia, te hace muchísimo, muchísimo daño. La última pelea de la noche, Pedro Muñoz, veterano brasileño, se enfrenta a uno de los hermanos Zahabi, a Yeman Zahabi, que es canadiense, entrena también en Canadá, en el gimnasio de su hermano Firas Zahabi, que es uno de los mejores gimnasios del mundo. Y una pelea interesante por lo que significa ambos luchadores en la UFC. Yeman tiene una racha de 4 victorias consecutivas. Una ante Javid Basharat, el hermano de Farid, el menos bueno de los hermanos, Auriquilen, Ricky Turcios y Draco Rodríguez. Una racha importante. Y Pedro Muñoz, pues un luchador que viene ya más en caída, que acumula 2 derrotas consecutivas, pero ante Marlon Vera, Kyler Phillips y su última victoria ante Chris Gutiérrez en verano del año pasado. Pelea interesante, pelea en la que me decanto por Yeman Zahabi, pero Pedro Muñoz es un luchador muy complicado, que está en el ocaso de su carrera, pero te puede complicar mucho las cosas. Entramos ya en la cartelera principal, una cartelera principal en la que también va a haber canadienses, sobre todo en las 2 primeras peleas de esta main card. La primera, Mike Malott contra Trevin Giles. Mike Malott prometía también mucho, pero esa derrota contra Neil Magny le ha bajado un poco, ¿no?, a la realidad y se ha desinflado un poco la burbuja a Mike Malott, que prometía un montón cuando ganó en el Contenders y luego cuando firmó por la UFC. Ganó la primera pelea en UFC a Mickey Gall, una pelea relativamente fácil. Mickey Gall, un peleador de nivel bajo. Luego ganó a Johan Lainez, compatriota, y luego ganó a Adam Fugit. Por lo tanto, pelea interesante. Para mí, Malott, si lleva la pelea al suelo, va a dominar a Trevin Giles, que también es un peleador Giles capaz de lo mejor y de lo peor, que empalma actuaciones buenísimas con actuaciones muy pobres, de poco volumen, muy extrañas. Por lo tanto, una incógnita de pelea. Para mí puede salir por cualquier lado, 50-50. Vamos a ver qué nos depara este emparejamiento, que es interesante. Y al igual que la siguiente, que también es difícil, ¿no?, de prever qué puede ocurrir, Dustin Stolfus frente a Marc-André Barriault, en principio favorito Barriault, pero también una pelea, cuidado con Stolfus, que Stolfus es muy fuerte, que si conecta va por todas, pero Barriault tiene esa capacidad del cardio, de aguantar y de desgastarte poco a poco. Por lo tanto, o Stolfus finaliza pronto o lo va a pasar muy muy mal el bueno de Dustin. Entrando ya en las últimas peleas de la noche, las 4 últimas. La primera de ellas, Caio Machado frente a Bretson Ribeiro, duelo de compatriotas, duelo de brasileños. Una pelea que está aquí en el main card, no sé muy bien por qué, pero bueno, entiendo que los matchmakers de la UFC pues habrán encontrado algún motivo. Es verdad que es la típica pelea de la que no esperas nada y te puede sorprender, pero son 2 pesos semipesados de un nivel muy pobre. Es verdad que ambos tienen corazón, sobre todo Caio Machado, pero no espero mucho de este emparejamiento. ¿De quién espero mucho? Bueno, Derrick Lewis. Derrick Lewis pelea en el antepenúltimo combate de la noche, enfrentándose a Jonathan Diniz, el brasileño invicto. Derrick Lewis es capaz de noquearte de un golpe, también es capaz de no lanzar absolutamente nada y de pelear pegado a la reja, con la espalda en la reja. Jonathan Diniz, tiene un récord UFC 2-0, pero en su última pelea ante Carl Williams no lució muy bien. Y se va a enfrentar al mejor luchador con el que se ha enfrentado en su vida, que es Derrick Lewis, al que es muy difícil mantener en el suelo. No creo que Jonathan Diniz intente ningún derribo, es un kickboxer. Y Derrick Lewis pues llega ya
con casi los 40 años de edad cumplidos, los va a cumplir a comienzos del próximo año. Viene de haber ganado a Rodrigo Nascimento por KO en el tercer asalto. Y vamos a ver, porque sí que es cierto que Derrick Lewis vence a los luchadores de nivel medio-bajo de la UFC, pero en cuanto se enfrenta a un top, pues ahí choca y le es difícil competir. Sus últimas peleas contra luchadores de un nivel similar a Diniz, Marco Rogerio de Lima, finalizado en el primer asalto, Rodrigo Nascimento, como he comentado, finalizado en el tercero, Chris Daukaus, finalizado en el primero por KO. Por lo tanto, pues aquí yo apostaría quizás por otro KO de Derrick Lewis, que creo que la subida de nivel no le va a sentar nada bien a Jonathan Diniz, pero es que Jonathan Diniz también tiene poder de KO. Vamos a ver qué tal lo resiste Lewis, sobre todo en los primeros minutos, y en qué estado de forma también llega Derrick Lewis, si llega motivado o no, porque eso es muy, muy importante. En la última pelea de la noche, Rose Namajunas, que se va a enfrentar a Erin Blanchfield. Muy buena pelea esta, muy, muy, muy buena pelea. Erin Blanchfield era o sigue siendo una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas femeninas, a pesar de su última derrota ante Manon Fiorot. Una Manon Fiorot que lució muy, muy bien en esa pelea. Hasta ese momento, pues Erin Blanchfield venía creciendo de una forma brutal y subiendo en el ranking de una forma rapidísima y vertiginosa. Solo hay que ver la pelea frente a Jessica Andrade y luego su victoria frente a Tayla Santos. Pero Manon Fiorot es verdad que ahora mismo es una peleadora mucho más hecha y mejor que Erin Blanchfield. Rose Namajunas, muy poco que contar sobre tu Rose. Una luchadora con muchísima experiencia, con muchísimo corazón, con muy buen nivel de striking, muy buen nivel de grappling y capaz de, en este caso, de dar la sorpresa, porque creo que Erin Blanchfield debería ser la favorita en esta pelea. Tendría que revisar las cuotas para confirmarlo, pero para mí va a ganar Blanchfield, aunque Rose Namajunas, por supuesto, es capaz de robarle la victoria. Pelea interesante, no sé si es a 5 asaltos, entiendo que sí, ¿vale? Es a 5 asaltos, al igual que la pelea final de la noche, que va a ser la que va a enfrentar, como comentaba, a Amir Albazi y Brandon Moreno. Una pelea igualada, una pelea también prácticamente 50-50, en la que se puede o bien decantarte por la veteranía de Brandon Moreno, es campeón de la división, o bien por Amir Albazi, que es un luchador que prácticamente todo en su carrera son victorias. En la UFC pues todos son victorias y la única derrota ante José Torres en Brave hace ya más de 5 años. Es verdad que su última pelea frente a Kai Kara-France fue polémica, decisión dividida, para mí ganó Kai Kara-France y eso es verdad que también ha bajado un poco o ha explotado un poco la burbuja de Amir Albazi, que hasta ese momento lo venía haciendo bastante bien, mereciendo la pelea por el título. Si en lugar de haber ganado a Kai Kara por decisión dividida, en una decisión polémica, ganas a Kai Kara, pues imponiéndote bien, quizás la UFC se hubiera decantado por ti a la hora de darte la pelea por el título, en lugar de a Steve Erceg, pues te la hubiera dado a ti, pero la UFC sabe cuando hay este tipo de polémicas, quién ha ganado una pelea o cómo ha sido la pelea. Por ejemplo, lo que ocurrió en el día de ayer con Carlos Leal frente a Rinat, va a premiar en la próxima pelea a Carlos Leal al 100% y a Rinat le va a penalizar. Para la UFC esto es una derrota de Rinat y una victoria de Carlos Leal. Por lo tanto, por mucho que digan los jueces una cosa u otra, los emparejadores o matchmakers de la UFC son conscientes de cómo se desarrollan las peleas y quién ha ganado una pelea, quién sale fortalecido de una pelea y quién sale desfavorecido también de una pelea, aunque la puedas ganar por decisión unánime o decisión dividida. Es absolutamente indiferente. ¿Qué podemos esperar de este emparejamiento? Bueno, pues que Brandon Moreno tire de experiencia, que Brandon Moreno proponga volumen, que Amir Albazi conecte algún golpe de poder que pueda hacer daño a Brandon, que es verdad que últimamente pues se le está notando una pérdida de mandíbula, de capacidad para encajar los golpes. Si la pelea se alarga, es posible que veamos a Brandon imponer su ritmo, pero yo creo que aquí hay dos dinámicas, una de ascenso para Albazi y una de caída o de cierta caída, de cierto decrecimiento, de cierto estancamiento, para ser justos, de Brandon Moreno, que ha librado batallas increíbles pues ante los mejores de la división y Albazi pues está por librarlas. Es cierto que es el rival de más nivel al que se ha enfrentado Albazi nunca. Brandon Moreno se ha enfrentado a lo mejor, por lo tanto no hay aquí
una subida de nivel, pero sí que es cierto que estamos ante dos momentos de carrera distintos. Por lo tanto, me decanto ligeramente por Albazi, pero esa victoria frente a Kaikara sí que me dejó un sabor muy malo en este caso, pues porque para mí ganó Kaikara France. Aún así, vamos a ver si se redime, ¿no? De esta pelea tan complicada, ¿no? Que tuvo ante France, pues venciendo e imponiéndose a un excampeón como Brandon Moreno, tan carismático, con tanta experiencia. Analizado ya este evento en Edmonton, en Canadá, analizado también el evento de UFC 308, analizada ya la victoria de Topuria, toca despedirse en el día de hoy. De nuevo, daros las gracias por haberme escuchado pues una semana más, por haber dedicado esos minutos, ¿no?, que tenéis disponibles a mi programa. De nuevo, pues os doy las gracias. Os recuerdo que tenéis pues en YouTube la campanita para los avisos. Podéis suscribiros. También estoy o me podéis escuchar en Spotify, en iVoox, que siempre tenéis las opciones de suscripción para que te avise cada vez que subo un nuevo programa a la aplicación de que ya está disponible. Cualquier like, cualquier comentario, cualquier feedback, siempre que sea constructivo, se agradece. Hay mucho que mejorar todavía. Y bueno, pues un placer haber estado con vosotros de nuevo. Muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. Se despide un servidor. Vivan las artes marciales mixtas y viva Ilia Topuria. Hasta la próxima.